vuestras mercedes. Aquí estamos los trovadores caminantes que venimos a contar historias de títeres, historias de ciegos, historias de mancebos, de doncellas, historias tristes, alegres, historias para reír, historias para enamorar. ¿Quién es capaz de iniciar una travesía sin otra brújula que la palabra? No valen disculpas. Recordad que al ser humano le encanta que le cuenten historias. Así que vamos, no perdamos tiempo. Embarquemos en el Érase una vez. Conejito, ¿a dónde vas? ¿Qué susto más grande? Pasar de la realidad a los sueños resulta tan fácil como formular un deseo. Eso es robar, amiguito, y está muy mal. Pero el amo de estas tierras tiene muchas, no lo notaría. ¿Y tu conciencia, conejito? ¿No lo notaría tampoco? Pero es que tanto como mi conciencia chilla mi estómago. Será tan hermosa como la luna, pero si un rayo de sol la toca, morirá. Y luego añadió, ¿te habré mentido o te habré dicho la verdad? ¡Ja! Nunca lo sabrás. Ya estoy harta de esta comida. ¿Y qué más da? Si estamos dispuestos a emprender viaje, basta con creer a pies juntillas a saber, sirenas, hadas, monstruos, duendes, piratas, elfos, estrellas y brujas. Eso es lo que le pasa a las personas y animales que se creen muy listos y luego no son nada. Y colorín colorado se cuentan. Y hablando de estrellas y brujas, ¿qué os parece si le pedimos un cuento a la bruja rotundifolia? Os puedo contar un cuento feliz. Y es que un día un ratón se encontró con una lombriz y le hizo cosquillas en la nariz. Y ese ratón se sintió muy feliz. Érase una vez una ciudad a la que le gustaban mucho los cuentos. Esa ciudad es Guadalajara y la historia de la que hablo es el maratón de los cuentos. Más ratón porque primero era maratón, como un maratón cualquiera, pero luego se nos revolvió el título y se convirtió en un ratoncillo que navegaba sobre un mar, la mar de los cuentos. Como Sherezade, de día y de noche. Cualquiera puede navegar por este mar de cuentos, sea capitán o un simple grumete. Solo hace falta enrolarse a tiempo, muchacho. No sé por qué se ríen, Tú sigue contando. Y entonces... Y vas por el caminito. Y le engañó y él fue por el cortito y se fue a la casa de la abuela, se disfrazó de la abuela, la puso en el armario y luego llegó a Caperucita y le dijo: ¿qué orejas más grandes tienes? Son para verte mejor. Hubo unha vez centos, milleiros, millóns de ratos de Guadalajara desesperanzados porque ninguén escoitaba as súas historias. Foron en exilio cara ao mar, se mergullaron todos e o mar se fixou un pouquiño máis grande, máis profundo e moito máis misterioso para formar un océano cheo de fantasía. Y no me estoy refiriendo ni a las caguerillas ni que a uno por la razón que sea dejen de gustarle las morcillas, sino a que por cualquier razón a uno se le estropee la lavadora. ¡Oh, fatalidad, fatalidad! ¿Cuál es la solución? Un bastón con una cesta. Vaya, ya se nos coló un charlatán. Como esta. O es un palabarista. Y meter dentro la ropa, sea mucha o sea poca. Os preguntaréis, ¿para qué se mete dentro la ropa? Preguntároslo, ¿para qué se meterá dentro la ropa? Bien, esa es una pregunta muy interesante. Pues es para ir a lavar al río exactamente igual que lo hacían mis abuelas, con un bastón como este. Pues bien, mis abuelas, que esto, aunque parezca mentira, lo tenían bastante claro, una vez que tenían el cesto bien cargado, se iban a lavar al río. Pero no se iban todas igual, no. Por ejemplo, a ver, ¿a quién se le ocurre dónde se ponía el bastón con el cesto mi abuela Felisa? Mi abuela Felisa, no voy a decir porque yo reconozco que es complicada, se ponía el bastón con el cesto en el hueso de la risa. Una más fácil. ¿Dónde se...? Esta la tiene que saber todo el mundo. Cuando yo diga 3, ¿eh? ¿Dónde se ponía el bastón con el cesto mi abuela Beatriz? ¿En la punta de la...? ¡Nariz! ¡Claro que sí! Mi abuela Beatriz
se ponía el bastón en la punta de la nariz y así iba pensando por el camino, iba oliendo los calcetines que tenía que lavar. Un cuento es: érase una vez el mundo, y nos explicaba que el mundo, y aprendimos lo que son las cosas y lo que era el mundo, escuchando con mi padre, contaba cuentos, que cada vez que yo le decía eso no es cierto, él me decía tampoco tú existías hasta que alguien te inventó y ahora sí existes. Eso es un cuento. Hola, buenas noches. Un año más. Le venía yo dando vueltas en la cabeza qué cuento podía contarles que pudiera resultar suficientemente interesante, suficientemente raro, suficientemente bonito, suficientemente... Bueno. Un rarísimo espécimen quizá en extinción. He pensado que quizás la historia del rey pobre os puede interesar, porque es un cuento muy raro. De esos que A mí solo me costó mucho trabajo recuperar, porque seguramente la gente no le daba el valor que yo creo que tienen. Y es la historia de un rey que era tan pobre, que nadie se había atrevido nunca a contar su historia. Claro, ¿quién va a contar la historia de un rey pobre? Para empezar era, bueno, pues eso, como el más mísero de sus vasallos. Para seguir era inmensamente feliz. Can llama Can es la fórmula con la que iniciaban sus cuentos los narradores árabes. No tiene un significado muy preciso, aunque algunos dicen que la traducción es érase o no era. Los cuentos son verdad o son mentira. Solo los jueces están interesados en saber la verdad y nada más que la verdad. A nosotros nos interesa la verdad que se oculta debajo del ropaje de mentira de los cuentos. Caramba, pinta los sustos que me das, ya sabes que no tienes que cruzar. ¡No! Un, dos, tres. Caramba, pinta los sustos que me das, ya sabes que no. Los artistas, la magia de los aplausos que nos llevan hasta el teatro. En realidad yo es que no cuento cuentos, sino que los cuentos surgen y me utilizan vilmente para ser expresados. Me ocurre lo que le ocurrió a aquel hombre tan pequeñito, que quería contar un cuento muy grande, pero como sucede en estas relaciones de poder, al final fue el cuento el que contó al hombre. Y colorín colorado, este cuento. Bueno, pues yo les voy a contar una historia muy chiquitita, porque no tenemos tampoco tanto tiempo. Es una historia musical. Atención, porque así como aparece, desaparece. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí, sí, mi sol, sí. Aquel tren estaba locamente enamorado de aquella montaña, pero estaba locamente enamorado. Cada vez que pasaba a los pies de la montaña la veía a ella así tan alta, tan grande, tan serena. Pues el tren sentía que las bielas de pronto se le aceleraban y que el carbón ardía de una manera más incandescente y que el vapor le subía la presión. Todos los días cuando pasaba por delante de la montaña. Pero el amor de aquel tren era un amor platónico. Él no lo sabía, pero era un amor totalmente platónico, porque la montaña no tenía túnel. Pues aquí, en el teatro, cuentan los profesionales, los que viven del cuento. La luz eléctrica lleva lo que va de este siglo. En tiempos de mis abuelos, en la mayoría de los pueblos, no había luz eléctrica, por lo tanto no había ni radio, ni televisión, ni ninguna de las cosas que hoy tenemos todos en casa. Eso significaba que cuando llegaba el invierno, como alumbrar las casas era muy caro, tener las velas simplemente era muy caro, la vida en el invierno se desarrollaba alrededor del yar, de la luz que despedía el fuego. Los cuentos no son para niños,
ni para mayores, son para todo el mundo. Y los cuentos, además, siempre hay que tener en cuenta que no son inocentes. Y tanto. Si yo os contara. Hay cuentos verdes, políticos, violentos, moralistas, que son los peores, y también de amor, claro. Y cuentos de papel. Toda una exposición. Con su gaitero, digo, su flautista, y claro, sus ratones. Dicen que dicen, cuentan que cuentan, que en un lejano país sucedió, o sucede ahora mismo, o quizás sucederá. Y la historia siempre continuará. Bueno, yo soy un desastre contando cuentos, nunca he sabido, y además los cuentos de niños me han dado mucho miedo, y siempre las ratas y los conejos y todo eso, nunca me he terminado de creer las historias esas. Entonces ese judío, viendo que la ética y la moral de Jehá era superior a la suya, abjuró de su religión y se hizo maometano. Y aquí termina la historia de Jehá y los judíos. Esta es una historia verdadera, y el que no se lo crea, que vaya y lo vea. Yo digo también, es una historia verdadera, y quien no lo crea, que vaya y la lea. Abracadabra, tinta y papel, los ilustradores cuentan con pincel. Y cuentan los que cuentan que cuando todos los cuentos empiezan a ser verdad, las palabras arden, los susurros se convierten en llama, mientras las hadas duermen. Y por todas partes, brujas, meigas y lamias lanzan sus hechizos al amparo del conjuro final. Kipulatagats, Martin Burulats, Eitzak buruan eta ipurdian atz. Y el conjuro nunca falla. Brujas y niños entre las páginas de un libro. Buenos días, soy trajinante de cuentos. ¿Vosotros sabéis qué es un trajinante? Pues alguien que lleva maletas y las trajina de un lado a otro. Pero no son maletas cualesquiera. Son maletas llenas de secretos y de tesoros. Además, cuando uno cuenta cuentos, se convierte en otros personajes distintos y encuentra a los monstruos que están dentro y encuentra a las mariquitas que también están volando por ahí. Pero todos son cuentos, ¿sabéis? Todos son maletas. Y dentro de las maletas hay secretos. Pero lo más importante de los secretos de las maletas y de los libros es abrirlo. Siempre hay, detrás de todo, algo muy simple, muy simple, muy simple. ¿Sabéis? Son cosas pequeñas, son letras, que puestas una al lado de otro, forman palabras. Y con las palabras se puede contar y explicar el mundo. Estaba la Carolina, asomadita al balcón. Suba, caballero, suba. Con usted durmiera yo. Ya se fueron a la cama. De plumas era el colchón. Y estando retozando, su maridito llamó. Ya sube para su cuarto. Ha cruzado el comedor. ¿De quién es esa cabeza que en mi cama veo yo? Es el niño de la vecina que en mis brazos se durmió. ¿Qué niño ni qué demonios? Tiene más barbas que yo. Lo ha agarrado del pescuezo, lo ha tirado por el balcón, le ha roto 7 costillas y le ha partido el corazón. Aprended, amigas mías, de esta historia de dolor. Si es que queréis adornar la cabeza del varón, aseguraos que no haya vuelto de los montes de León. ¿Esperáis? Hemos
llegado al final de la travesía? Ya os dije que esto era simplemente un cuento y todos los cuentos tienen su final. Y colorín colorado, el maratón ha terminado. El colectivo Peonza cumple 10 años. 10 años de actividades encaminadas a divulgar la lectura entre los niños y jóvenes, a aficionar a las nuevas generaciones a versos y prosas. Son años de Peonzas, revistas mensuales que se empeñó en sacar adelante un colectivo de docentes en Cantabria. Estas revistas son hoy referencia en nuestro país en el campo de la literatura infantil. Para celebrarlo, han organizado una exposición en la Sala Universidad de Santander. En ella siempre suena esta música que escuchan. Está creada especialmente para la ocasión por el compositor Juanjo Mier. Además, se imparten distintas conferencias. En 10 años han ocurrido muchas cosas en el mundo de la literatura infantil, que es un poco el objetivo de la revista, ¿no? En principio, en el 86, diciembre 86, cuando nacíamos, pues estaba empezando a nacer escritores nuevos a la literatura infantil, ilustradores nuevos, y durante este periodo de 10 años se han consolidado muchos escritores e ilustradores, y actualmente en cuanto a ilustración estamos a la cabeza mundial, y en cuanto a escritores quizá la diversidad de calidades es más, no llegamos a tanto. Nosotros somos optimistas porque viendo de dónde se ha partido, incluso en la región, pues hay mucho más bibliotecas en los centros, más dotadas, falta muchísimo por hacer, está el reto del siglo XXI con la informatización de bibliotecas. Yo creo que se está haciendo bastante más que antes en periódicos, en televisión, en muchos medios. Queda por hacer pues también mucho más y estaríamos un poco a mitad de camino. Los niños de Cantabria leen un poco más que la media de España. Las niñas leen más que los niños de ciudad más que los niños de campo, de 6 a 10 años mucho más que de 10 en adelante. Esas un poco son las estadísticas que también se cumplen en Cantabria. ¿Qué cosas hemos hecho? Bueno, lo principal es una revista que va a cumplir 40 números, y una revista que nació en blanco y negro, pequeñita y con 12 páginas a fotocopiadora, y ahora ya tiene color en la portada, tiene mayor presencia. Describir a nosotros mismos, el grupo de profesores que empezó en el año 86, ahora ya tenemos pues, plumas de todo el mundo. Nos han escrito los mejores críticos que hay en el mundo, el mejor ilustrador que existe en el mundo también nos ha hecho muchas cosas. El siglo XXI para los libros infantiles va a hacerles cambiar. Está haciendo ahí libros en CD-ROM, libros en muchos soportes que no son el papel. Pues un poco meternos en esa aventura y que se hagan buenas cosas y veremos un poco también el cambio en los colegios y en el tipo de lecturas que hacen los chavales. Esperamos estar allí, esperemos criticar y decir lo bueno y es malo. Y esperemos que cuando cumplamos 20 años la exposición que hagamos sea más interactiva que esta y más espacial también. Yo creo que la peonza, en la medida en que es un juguete y en la medida en que por lo tanto está vinculada a la infancia, pues forma parte de la literatura, porque yo creo que la literatura fundamentalmente se alimenta de la infancia. Entonces todo lo que se vincula por lo tanto al mundo del niño, a las visiones, a los anhelos y a los deseos del niño, tiene que ver con la literatura. Luego la peonza, por otra parte, pues es un objeto muy peculiar. Yo creo que de alguna forma resume
por su forma, por su movimiento circular, resume el movimiento de la vida, ¿no? No hay que recordar que ese movimiento, el movimiento giratorio, de alguna forma lo preside todo, desde el movimiento de los astros hasta el movimiento de las partículas más diminutas, ¿no? Entonces, los bailarines cuando giran, los niños cuando forman corros, es decir, las casas circulares de tantos pueblos, ¿no? Es decir, todo, incluso la misma poesía, el ritmo no deja de ser algo circular, ¿no? Esa idea del círculo y del movimiento giratorio, por lo tanto, está en el origen de la vida. Y yo creo que, por lo tanto, esa peonza que gira puede convertirse en un símbolo de lo que está viviendo. Y ese frágil equilibrio habla, por lo tanto, de la vida, ¿no? De la vida de todos. Sal solito, caliéntame un poquito para ir para mañana, para toda la semana. Sal solito, caliéntame un poquito para hoy, para mañana, para toda la semana. Una de las maneras de promover la agitación intelectual necesaria para que la ciencia en un país mejore es, sin duda, la institución pública de bibliotecas gratuitas para todos. Hoy, 24 de octubre, es el primer día que se celebra en España el Día de la Biblioteca. Ha sido por iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro Juvenil e Infantil y de la Biblioteca Nacional. Un día que, en palabras de Luis Alberto de Cuenca, poeta y director de la Biblioteca Nacional, debe servir de invitación a todos, de acicate para los temerosos, para los que se asustan ante el saber acumulado como si fuera una amenaza. Una invitación para comprobar la verdadera finalidad de las bibliotecas, que no es otra sino aquella de saciar cualquier curiosidad, responder cualquier pregunta, ayudar a combatir el aburrimiento. Para nosotros, la biblioteca es el mejor lugar para iniciar lo que es la infinita, inagotable aventura del saber. Hoy todas las bibliotecas públicas realizan actividades de animación a la lectura para niños y niñas. Es un día estupendo para que tanto los más jóvenes como también los mayores se acerquen a estos focos, a estos enormes focos de cultura y divertimento que son las bibliotecas. A partir de este día y de este año, quiero decir, y cada año, la Asociación de Amigos del Libro Juvenil e Infantil va a donar un lote de libros a una biblioteca que van a elegir anualmente. En este año han elegido la biblioteca de Cártama Estación. Vamos a ver ahora por qué. Pues sí, porque hace 8 meses la biblioteca de Cártama Estación, en Málaga, fue asaltada por unos delincuentes y unos días después fue quemada. Pues bien, después de 8 meses la biblioteca todavía no ha sido rehabilitada. Con el fin de ayudar a su reapertura, la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil ha pedido ayuda para su rehabilitación tanto a los asociados como a editoriales y también a cualquier otra entidad. Todos y cada uno de los miembros que componemos este equipo de la Aventura del Saber nos sumamos a esta iniciativa que le hemos anunciado. Ustedes pueden hacer lo mismo. Basta con que envíen una carta de apoyo o un libro, o una carta de apoyo y un libro a la dirección siguiente: Biblioteca Pública Municipal de Cártama, Estación, Casa de la Cultura, 29.580, Cártama Estación, Málaga. Repito, Biblioteca Pública Municipal de Cártama Estación, Casa de la Cultura, 29.580, Cártama Estación, Málaga. Con estas y otras acciones podemos demostrar que los libros son indestructibles y que incluso después de un incendio los libros resucitan. O si no, recuerden ustedes el argumento de aquella película de hace ya unos cuantos años, Fahrenheit 451. Pero como colofón a todas estas actividades del Día del Libro, dentro de unos días, el próximo día 29, miércoles, a las 7 de la tarde, la académica y escritora Ana María Matute va a pronunciar una conferencia en la Biblioteca Nacional. El tema, como no podía ser menos, van a ser las bibliotecas. Y el título de su conferencia, Un mundo escondido. Con esta información les dejamos, hacemos una pausa, pero volvemos enseguida.
pocos meses ya no significa que tu hijo es inteligente. Ahora lo que se lleva es que el bebé sepa leer antes que hablar. Mercè Escardó, bibliotecaria municipal de la localidad barcelonesa de Parets, ha impulsado la primera bebeteca de España, un proyecto por el que incluso perseguía mamás embarazadas. Hubo una mamá que nos pidió hacerlo con una ecografía y le dijimos que no, porque claro, hasta que el niño no hubiera nacido no podíamos hacerle el carnet o no queríamos, ¿no? Y entonces fue como una especie como de juego entre ellos, es decir, yo llamaré desde la clínica, pues yo te avisaré enseguida para que le hagas el carnet. Su labor culminó con un récord Guinness al conseguir al socio lector más joven de España, un bebé de 4 horas. La bebeteca cuenta con 42 socios de 0 a 4 años. Los bebés se dan cita durante la semana para escuchar cuentos y palpar las primeras ilustraciones coloreadas. Lectores de corta edad pero exigentes, los bebés también tienen sus preferencias. De Caperucitas, de la magia, príncipes. Fascinados por las imágenes, los niños de 10 meses ya son capaces de identificar un libro de entre sus juguetes.